Hoy en Bisturí queremos hablarles de la hipertensión arterial, sus factores de riesgo y las consecuencias que puede traer en nuestra salud y vida cotidiana. Los invitamos a conocer este padecimiento. La enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en el mundo. La enfermedad cardiovascular incluye varias cosas, enfermedades del corazón, por infartos, insuficiencia cardíaca, pero incluye también daño del riñón, insuficiencia renal crónica, daño cerebral, los accidentes vasculares cerebrales o embolias como habitualmente lo conocen las personas. Dentro de este concepto de enfermedad cardiovascular, bueno, hay factores de riesgo. Y el factor de riesgo más importante es la hipertensión arterial. Catalogamos como hipertenso dependiendo del número de elevaciones, del nivel de elevaciones, de las características del paciente, del factor de riesgo y que no haya tenido un accidente previo. Y entonces alguien puede ser hipertenso con corazón grueso o alguien puede ser hipertenso sin corazón grueso, como alguien puede tener hipertensión arterial con enfermedad de coronarias y como alguien puede tener hipertensión arterial con insuficiencia cardíaca. El cálculo actual es que en todo el mundo hay aproximadamente 1.500 millones de hipertensos. O sea, de los 7.000 millones de habitantes que tiene la Tierra, 1.500 millones tienen hipertensión. En México el cálculo es que aproximadamente hay cerca de los 23 millones de hipertensos en la República. No es tan vieja como uno creería, aunque el problema evidentemente existe, pero su conocimiento no es muy antiguo. Hay descripciones desde 1890 y hay el primer esfigmo donde se empezaron a describir los ruidos que se están descritos hasta la fecha, que son las famosas fases de la presión arterial, que son 5 y que son los ruidos de Korokov. Están basados desde 1906. Inclusive un eminente cardiólogo allá por 1933 decía que lo peor que le pudiera pasar a un paciente que tuviera la presión alta es que hubiera un médico medio tonto que se la quisiera bajar. Ya por los 40 las compañías de seguros fueron en realidad las que descubrieron el problema de la hipertensión, porque ellos encontraban que, por ejemplo, un sujeto que a los 35 años tuviera una presión de 150 sobre 100, le quitaba 17 años y medio de vida, vivía 17 años y medio menos. Es a partir de entonces de que las compañías de seguros, que no eran madres de la caridad, no lo hacían tanto por saber de salud, sino porque eso implicaba que tenía que aumentar las cuotas. La hipertensión arterial es uno de los principales problemas de salud pública en todo el mundo. Se estima que afecta a 1 de cada 3 mayores de 25 años de edad del planeta, es decir, a unas 1.000 millones de personas. Cada vez que el corazón late, bombea sangre a los vasos sanguíneos o arterias en todo el organismo. La presión arterial es el indicador de la fuerza con que la sangre presiona las paredes de las arterias. Se vuelve una enfermedad cuando la presión en los vasos es continuamente alta, pues en la medida en que ésta aumenta, el corazón debe trabajar más para bombear la sangre. Esta afección contribuye al desarrollo de cardiopatías, accidentes cerebrovasculares e insuficiencia renal, y a la mortalidad y discapacidad prematuras. La Organización Mundial de la Salud estima que esta enfermedad provoca cada año casi 9.4 millones de muertes por enfermedades del corazón. El problema afecta sobre todo a los países pobres como México, donde los sistemas de salud son débiles. Mientras en los países desarrollados el diagnóstico y tratamiento de los enfermos ha propiciado una importante reducción de la tensión arterial a un costo muy bajo y disminuido la mortalidad por males del corazón, en los países pobres muchos hipertensos no están diagnosticados y no acceden a los tratamientos que reducirán su riesgo de muerte y de discapacidad. La OMS afirma que la detección temprana y la reducción de los riesgos es mucho más barata para los enfermos y gobiernos que la cirugía del corazón, la diálisis y otros tratamientos. En México, la hipertensión es la segunda enfermedad más frecuente entre los hombres y mujeres mayores de 45 años. ¿Qué hace la enfermedad cardiovascular? Primero, te acorta la vida. Vas a vivir menos años que los que vivirías si no tuvieras esta enfermedad. Segundo, no nomás vas a vivir menos años,
la calidad de la vida con la que vas a vivir va a ser menor. Y todavía un porcentaje importante de ellos tendrá más incapacidad, puesto que si ya sufrió un infarto al corazón, si ya tuvo una embolia, una enfermedad vascular cerebral, evidentemente que va a ser una carga muy pesada para él como enfermo y para la familia. Entonces no es un solo problema de salud, es un problema en realidad, como tú lo decías, de impacto social. Y esto es uniforme en todo el mundo. Sabemos que el porcentaje de hipertensos en nuestro medio alcanza entre el 35 y el 50% de los pacientes en edad adulta. En México los hipertensos, de cada dos, que se me hace un mundo de gente, que de cada dos sujetos adultos de más de 50 años de edad, hay uno hipertenso. Y entonces ese es algo de verdad muy importante para nuestra consulta de todos los días. Y el sobrepeso u obesidad es un precursor o un acelerador de hipertensión arterial, de diabetes, de alteraciones en los lípidos, en la grasa que hay en la sangre. Y entonces todo esto hace que haya más enfermedad del corazón, más enfermedad del cerebro, más enfermedad del riñones, más enfermedad arterial periférica, que puede llevarte hasta amputaciones, etc. Entonces, en realidad, la perspectiva es que esto no va a disminuir. Los diabéticos con hipertensión arterial es el doble de frecuencia. Entonces, los sujetos con obesidad tienen mayor tendencia a ser hipertensos. Los sujetos con hipertensión, tabaquismo y obesidad pues son más importantes. La población sigue siendo muy alta. La hipertensión puede perjudicar a varios órganos como el corazón, riñón, ojos, sistema nervioso y a todo el árbol arterial. Cuando la afección no se diagnostica a tiempo o los enfermos no reciben un tratamiento, el daño a los órganos puede llevar a la muerte. En el corazón es donde ocurren las fallas más peligrosas por la hipertensión. La presión elevada hace que este órgano deba esforzarse más y demandar más oxígeno y nutrientes. Este trabajo extraordinario puede causar una angina de pecho o un infarto del miocardio. El corazón de un hipertenso sin tratamiento tiene 10 veces más riesgo de sufrir un infarto de miocardio que una persona con la presión arterial en los niveles normales. El cerebro es otro de los órganos más afectados por este padecimiento. La presión constante sobre las principales arterias del cerebro puede causar rupturas arteriales llamadas trombos y generar hemorragias, daño en las células nerviosas, pérdida de memoria y parálisis. Los riñones también sufren, porque la presión alta afecta a las arterias microscópicas que le llevan la sangre a estos órganos, filtran todas las toxinas del cuerpo y las desechan a través de la orina. Otro de los principales órganos afectados es el ojo, pues los pequeños vasos de la retina pueden romperse con la presión y provocar hemorragias que pueden acabar en ceguera. Tenemos todos pacientes que tienen un gran estrés, un estrés emocional importante, que les hace que la presión arterial se dispare. Hay gente que tiene obesidad y entonces hay que combatir el factor obesidad. Si usted dice tabaquismo, pues creo que dejando de fumar estamos colaborando. Comer bien, poca sal, mucha fruta, verdura, eso ayuda. Hacer ejercicio cotidiano, no tiene que ser que seas deportista necesariamente, pero que procures hacer cuando menos 30, 40 minutos por día de caminata, bicicleta. Esto va a hacer que si no eres hipertenso, retrases la aparición. Ahora bien, si ya eres hipertenso, bueno, entonces ya va a ser obligatorio que bajes la sal, que hagas ejercicio, que bajes el peso, que te mantengas en peso ideal, que cuides mucho la ingesta de grasas, y si a pesar de esto el sujeto no es capaz de controlarse, pues tendrá que tomar los medicamentos que amerite cada paciente de acuerdo a sus características, a sus condiciones particulares, a qué otras enfermedades tenga, tendrás que adecuar ese tratamiento al que ya lo tiene. De hacerles una insistencia de cambios en estilo de vida no es fácil. No es fácil porque hay que incidir, 1, en alimentos, 2, en actividad física, 3, en que los va a poner a tomar un medicamento, 4, en apego al tratamiento, 5, en evolución,
6 en control. Estamos viendo, aunque tú no lo creas, aquí en el otro hospital, niños de 8 y 10 años gordos, hipertensos. Cuando eso era rarísimo hace 20 años. Ya hipertensos con la presión muy alta como la tiene un adulto de 50 años o 60 años. No medio hipertensos o un poquito arriba de no, francamente hipertensos. ¿Por qué? Por eso, porque están muy obesos. Hay proporción. Si baja 1 kilo de peso y ese kilo de peso se mantiene por un tiempo y llega a los 4 o 4 kilos y medio de pérdida sostenida de peso, la presión arterial baja de 4.5 a 5 milímetros de presión. Y entonces eso nos evitaría muchísimo y primero los daños, la progresión sería mucho más lenta en alguna evolución de una enfermedad, de un cambio, de una comorbilidad, y entonces eso nos ayudaría a mejorar la presión. La edad, el sexo, el estilo de vida, la alimentación, el sobrepeso y la obesidad son los principales factores de riesgo para desarrollar la hipertensión, advierte el Instituto Nacional del Corazón, el Pulmón y la Sangre de los Estados Unidos. Aunque la presión arterial alta no debe ser un aspecto obligado del envejecimiento, lo cierto es que aumenta con la edad. Los hombres de más de 45 años y las mujeres mayores de 55 tienen más riesgo. El sobrepeso y la obesidad son un factor de riesgo importante para desarrollar este mal. También el sexo. Las mujeres sufren menos presión arterial alta que los hombres, pero solo hasta que cumplen los 60 años de vida. Después, tienen las mismas probabilidades. Pero el sexo, la raza y la edad no bastan por sí solos para que la presión alta se vuelva una constante. Los estilos de vida tienen una gran carga, sobre todo el consumo excesivo de sal y alcohol y el estrés prolongado, junto con la falta de potasio y de ejercicio físico constante. Las personas que tienen familiares directos con hipertensión corren más riesgo de desarrollar la enfermedad. La hipertensión, para que te dé molestias, tiene que ser o muy alta, si extraordinariamente elevada para que produzca edema en el cerebro, etcétera, que se hinche el cerebro, o demasiado baja para que entonces sí, no puedas ni caminar. Pero en todo ese gran rango intermedio, el paciente no siente prácticamente nada. Si el paciente llegó al grado de tener insuficiencia cardíaca, pues es también el paciente que tú lo ves que camina y dice, yo camino media cuadra y me tengo que parar porque siento que me ahogo. O sea, te está diciendo que ese corazón ya no es capaz de estar bombeando sangre en forma adecuada. Yo creo que el mensaje es decir, no porque usted se sienta bien, necesariamente está bien. Si usted dice, yo me siento bajo corriendo la barranca y subo la barranca, eso implica que mi corazón está perfecto y que mi presión está perfecta. No necesariamente. Cuando tienen molestias, hacen y juran y perjuran que se van a pegar a las medidas tanto terapéuticas como no terapéuticas, me refiero a medicamentos, para el control de su presión arterial. Puede ser que la gente la agarremos en un buen momento, por así decirlo, donde no hay síntomas, pero sí hay detección. Y si hay detección, hay que estratificar riesgo, conociendo a las pacientes, y ya después de que tengamos una batería de exámenes, primero conocerlo físicamente, hacer una buena interrogatorio físico, clínico, conocerlo físicamente y hacerle los exámenes, podemos establecer cuál es el posible factor de riesgo de un paciente. La vida saludable, los estilos de vida saludables deben ser universales y desde niños, porque ese es el otro problema. Si tú tienes a una persona que va al consultorio porque es hipertenso, viene aquí al hospital porque es hipertenso, porque tuvo un infarto, es obeso, sedentario, come demasiadas grasas, demasiado todo inadecuadamente, pues esa persona así está educando a sus hijos. Si queremos prevenir esto, nos tenemos que ir ya no al sujeto adulto, el que ya tuvo el infarto, tenemos que irnos antes. Y lo más antes es mejor. Entre más pronto eduquemos a una vida saludable a nuestros niños, que nuestros niños hagan ejercicio, que se mantengan en un peso adecuado, que lleven una dieta adecuada, ese será un niño más saludable con menos probabilidad de desarrollar una enfermedad. Eso sería lo ideal. La inmensa mayoría de las personas con hipertensión no tienen síntomas. Por eso alguien puede vivir con la presión arterial alta durante años sin saberlo. Y en ese tiempo la enfermedad puede provocar daños en el corazón, los vasos sanguíneos, los riñones y otras partes del cuerpo.
Muchos enfermos solo se enteran que viven con la presión alta hasta que les detectan la enfermedad coronaria, un accidente cerebrovascular o insuficiencia renal. En pocos casos, los afectados experimentan dolor, mareos, decaimiento, náuseas, vómitos, una sensación de calor, falta de aire, sangrado de la nariz, enrojecimiento de la cara, hemorragias en los ojos, visión doble, dolor en la nuca, sudoración y desmayos. Anda cerca del 50% de pacientes hipertensos no diagnosticados. Hay una estadística que habla de entre el 35 y el 50% de pacientes que no se diagnostican. Estoy hablando de las personas de edad mayor. Lo que tratamos es fácil. 1, incidir en su mayor calidad de vida. 2, incidir sobre su calidad de vida y su sobrevida. Si hablamos de sobrevida, estamos hablando de mortalidad, pero también hay que hablar de morbilidad. Y la morbilidad son a 10 años los cálculos y las posibilidades de que una persona pueda hacer o desarrollar trastornos por la hipertensión arterial. Aquí tenemos accidentes vasculares cerebrales que nos cuestan muchísimo dinero, trabajo, incapacidad física, incapacidad social, incapacidad laboral. Se calcula que más o menos para el 2030, que no estamos tan lejos, la pura diabetes, el presupuesto nacional no ajusta para atender a todos los pacientes que padezcan la enfermedad. Entonces, no hay presupuesto nacional que pueda realmente dar atención a la salud a todos los pacientes que lo van a requerir, y no tan lejos, estamos hablando de 15 años. Pero la propia Secretaría de Salud, el propio gobierno federal ha establecido que para entonces el presupuesto global no nos va a ajustar. Están conscientes de la necesidad de hacer medidas preventivas, pero desgraciadamente se atasca. Y te doy un ejemplo. En el sexenio pasado, la Secretaría de Salud propuso esto de alimentos saludables para las escuelas, etcétera, etcétera. Y se aprobó un listado de 40 alimentos saludables para las escuelas. El gobierno federal dijo, bueno, nos parece bien, eso proponen los expertos en salud, la Secretaría de Salud, el Instituto Nacional de la Nutrición, etcétera. Pero dijeron, vamos a ir con los industriales para que lo vean y lo valoren. La respuesta fue que esa lista de 40 alimentos se transformó en 750 alimentos. O sea, los industriales metieron 710 alimentos más a la lista para que hicieran. Y de lo que había propuesto originalmente la Secretaría de Salud, la Secretaría de Economía dio la orden de que no se aplicara. El tratamiento de la presión arterial alta es integral, es decir, combina varios elementos como cambios en el estilo de vida y el apego estricto a los medicamentos, entre los que hay diuréticos, bloqueantes de los canales del calcio, inhibidores del sistema nervioso y vasodilatadores, entre otros. La mayoría de las personas tomarán medicamentos el resto de su vida. Estas medicinas son accesibles, fáciles de tomar y con pocos efectos secundarios. Además, los enfermos deben modificar sus hábitos de vida, consumir alimentos sanos, hacer ejercicio físico continuo, mantenerse en un peso saludable, dejar de fumar y controlar el estrés. Un día mi hermana se estaba tomando, hace como 7 años, mi hermana se estaba tomando la presión. Yo iba a hacer un viaje largo y pues sí estaba un poco nerviosa y todo. Y le dije, ay, me duele un poco la cabeza. Pues, a ver, déjame, te tomo la presión, y me la tomó y traía la presión 180/90. Ya fui con un cardiólogo y ya él me dijo que iba a tener que tomar medicina para la presión de por vida. Yo no sentía nada, yo no tenía ningún síntoma. Y es que ese es el problema con la presión. Es al hecho de decir, ay, yo no tengo nada, ¿no? De decir, no, como toda la vida ha sido sano y nunca le ha pasado nada. Cuando llega ese momento dice, ay, yo no, por supuesto, no tengo nada, ay, se me va a pasar, o no pasa nada. Nos ha tocado ver pacientes
con cifras no tan altas, porque ese es otro de los comentarios importantes de los pacientes, que cuando uno les toma la presión y le dice, señor o señora, usted trae tanto y tanto de presión arterial, le contestan y le dicen, no importa, doctor, siempre la tengo alta. La tengo alta desde hace 3 o 4 o 5 años. Y usted dice, ¿cuál es el riesgo? Bueno, el riesgo importante de desarrollar una complicación radica, primero que nada, desde cuándo es hipertenso diagnosticado. Porque cuánto tiempo pasó antes sin conocer que existía la enfermedad. Y una vez que tenga el diagnóstico de hipertenso diagnosticado, ¿qué nivel de hipertensión tiene? Y ya que tenga el nivel de diagnóstico hipertensivo, no tiene daño en órganos blancos. Porque si tiene daño en órganos blancos, por supuesto que es impredecible decirle, a usted le va a pegar una embolia en un año, o le va a pegar un infarto en un año. Eso no lo podemos ver, pero entre más pronto actuemos, muchísimo mejor y menos posibilidades de tener un accidente. Desgraciadamente tenemos una cultura no de estar saludables, sino de combatir la enfermedad. O sea, si yo no me enfermo, no me atiendo. ¿Por qué? Porque estoy sano. ¿Para qué voy al médico? ¿Para qué voy a revisión si estoy bien? Cuando en realidad, si yo espero hasta que esté mal, pues entonces probablemente el daño ya se estableció. Seguramente que tú has oído a muchos gorditos que dicen, pues yo prefiero vivir pocos años, pero a gusto, bien y comiendo lo que quiera y no vivir una vida miserable. No hay que vivir una vida miserable. Ese es otro error. No atenderte quiere decir que vas a tener una vida miserable, es al contrario. Vas a vivir muchos más años en buena calidad de vida. Pero si no lo haces, a lo mejor te vas a morir a los 70, pero a los 55 tuviste una embolia. ¿Cómo viviste esos 15 años restantes? O tuviste un infarto en el corazón y ya tienes que tener una serie de medidas, etcétera, etcétera. Ya tu calidad de vida cambió totalmente. En lugar de ser el que apoyabas, ahora la familia es la que te tiene que apoyar, desde para comer, para bañarte. Bueno, ¿por qué esperarnos a eso? Suena dramático, pero no es dramático, es la realidad. Si no nos atendemos. Cuando podrías vivir también muchos años más en buena calidad, siendo aportador a tu familia, siendo sostén de tu familia y no una carga para la misma, ¿no? El paso más importante para prevenir y controlar la hipertensión arterial es detectarla a tiempo. Como la presión alta puede avanzar sin que los enfermos tengan síntomas, los niños, adolescentes y adultos requieren controles periódicos de la presión arterial, sobre todo si viven con sobrepeso. El riesgo de padecer hipertensión se puede reducir disminuyendo el consumo de sal, teniendo una alimentación saludable, realizando actividades físicas con regularidad y evitando el consumo de tabaco y la bebida excesiva de alcohol. Ahorita mi presión normal es de 120/80, pero con la salvedad de que me tengo que tomar todos los días mi dosis de Iversartán, que es lo que me recetaron. Cero embutidos, cero sal, cero alcohol y bla, bla, bla. El doctor, me recomendó caminar. Le dije, yo juego tenis. No. Aparte, camine de 30 a 45 minutos diarios. Empecé a caminar, a bajarle a la sal. De por sí nunca he sido muy salada, pero a bajarle más y a cuidarme de no comer grasas y todo. No es un gran sacrificio, nada más es hacer un ajuste en tu estilo de vida, un pequeño ajuste en tu estilo de vida y tomarte tu pastillita.